Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos en el único programa de televisión en el que usted pregunta y el Gobierno Nacional responde. Llegó la hora de la participación ciudadana. Esto es Urna de Cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. Abrimos nuestra urna de cristal para hablar de políticas medioambientales. El presidente Juan Manuel Santos ha manifestado en diferentes oportunidades la importancia que tiene el tema de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. La semana pasada, precisamente, intervino en la Asamblea número 69 de las Naciones Unidas, en la que se abordó el tema del cambio climático como uno de los asuntos más importantes de interés mundial, y allí el primer mandatario reiteró ese compromiso de trabajar por la preservación. Un compromiso que está demostrado con hechos tan importantes como la ampliación del Parque Natural de Chiribiquete y de muchas otras zonas de reserva, además de acciones de gran relevancia que hoy conoceremos. Es el momento para que participe y pregunte a través de nuestros diferentes medios. En nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, en Twitter donde somos @urnadecristal, en Facebook en la fanpage Urna de Cristal o en directo vía Skype donde somos Urna de Cristal 1. Participa también en la línea gratuita nacional 018 91 99 69 y en Bogotá en el teléfono 566-2232. Bienvenidos, la urna está abierta. Urna de cristal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al único programa de la televisión colombiana en el que el Gobierno Nacional responde sus inquietudes, las inquietudes de la ciudadanía. Y como bien lo mencionaba Andrea, hoy vamos a tratar un tema de interés no solo para Colombia, sino un tema de interés para el mundo entero. Se trata definitivamente de la protección del medio ambiente. Preservar el medio ambiente no solo es pensar en su país, no solo es pensar en el mundo, es pensar en su familia, es pensar en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Por eso la importancia que el presidente Juan Manuel Santos y todo el gobierno le ha dado a este tema del medio ambiente, y como bien lo anotaba Andrea, el presidente Juan Manuel Santos estuvo pues en Nueva York en la Asamblea de Naciones Unidas participando precisamente en un panel sobre el tema del cambio climático. Lo ha advertido el presidente Juan Manuel Santos diciendo que si no se hace nada para evitar que la temperatura en todo el planeta se aumente por lo menos en 2 grados, si no hacemos nada, serán muchos los estragos que tenemos que afrontar. Y Colombia, un país que no deteriora mucho el medio ambiente, pero que sí seguramente será de los más damnificados en caso de que continúe este tema del cambio climático y todos los efectos que eso puede tener para el medio ambiente. Por eso tenemos en esta noche en Urna de Cristal, el programa de participación ciudadana, a 2 invitados muy especiales. El señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el doctor Gabriel Vallejo, quien también estuvo con el presidente Juan Manuel Santos. Ministro, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, John Jairo. Un saludo especial a usted, un saludo especial a todos los televidentes y acá dispuestos a responder inquietudes, a contar sobre la política pública de medio ambiente y aquí disponibles para todos ustedes. Lo tuvimos cuando estaba en el DPS aquí muchas noches en Urna de Cristal y bueno, hoy lo estrenamos como ministro de Ambiente, ¿no? Muy bien. ¿Es ministro de Medio Ambiente o ministro de Ambiente? Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y también es de Ambiente, ¿no? Un tipo muy alegre usted, ¿no? Es el que alegra la vida, que una infidencia alegra la vida de los pasajeros del avión presidencial cuando va el ministro, es el que forma los principales desórdenes, ¿no? Le hace No usted, diga eso oye, mucho, que ahí mi esposa y mi hija pueden estar haciendo una cara un poco extraña. También está con nosotros el director del IDEAN, el doctor Omar Franco. Doctor Franco, bienvenido de nuevo. Usted ya estaba aquí también con nosotros. Muchas gracias por dedicarnos a este espacio. John Jairo, muchas gracias a ti por la invitación y pues a todos los colombianos por recibirnos esta noche en su casa para traer información y contarle a los colombianos la situación actual del país. Bueno, ministro, le cuento que generalmente en este programa yo arranco haciendo unas preguntas de interés nacional, pero ya comenzaron las llamadas. Imagínense lo interesante que va a estar esta noche y saludamos a nuestra primera televidente y que nos llama por la línea telefónica nacional 018 91 99 69. Clara García desde Tunja. Clara, muy buenas noches. Muy buenas noches. Habla Clara Inés García. Buenas noches, señor ministro del Medio Ambiente. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente. El decreto 953 de
mayo del año pasado, de 2013, habla sobre pagos por servicios ambientales. Durante 5 años se va a pagar a los propietarios de páramos un dinero por el mantenimiento del medio ambiente. Quisiera saber qué va a pasar después de estos 5 años. El Ministerio del Medio Ambiente, ¿qué va a suceder con estas personas que viven en esos ecosistemas estratégicos, especialmente los que viven en páramos, que son personas realmente pobres? ¿Se les volverá más pobres? Los estudios han demostrado que las personas cuando salen de sus ecosistemas, de sus medios, van a ser mucho más pobres, más pues condiciones diferentes. Y segundo, ellos mantienen el medio ambiente. Podríamos hablar más bien de compensación por esos servicios ambientales, porque es que los pagos es una palabra bastante grande que encierra muchas cosas. Gracias, señor ministro. Esperemos que este no sea un decreto transitorio, sino que se nos convierta en una política real de protección a uno de los componentes del medio ambiente. Muy bien. Clara, muchas gracias por su llamada, señor ministro. Clara, muchísimas gracias por la pregunta. Varios temas, un tema de vital importancia. El primero es, este decreto forma parte de los mecanismos por medio de los cuales el gobierno ha encontrado sistemas que permitan no solo mantener ecosistemas, como lo que usted menciona. Colombia tiene más de 33 páramos a nivel nacional, páramos que estamos en el proceso de delimitación y páramos que históricamente han sido habitados por personas, ya sea para desarrollar actividades agrícolas, otro tipo de actividades, y un mecanismo sustitutivo a actividades tradicionales que se han desarrollado es, entre otros, el pago por servicios ambientales. Pero no solamente en esos ecosistemas tan importantes para nosotros como los páramos, sino, por ejemplo, en grandes territorios, en la Amazonía, en la región de Chocó, donde nosotros vemos una oportunidad infinita para que poblaciones que han ingresado a estas zonas, que son en muchos casos de reserva forestal, estas personas puedan sustituir sus actividades a través de ese pago por servicios ambientales. Y quiero hacerle 2 comentarios, tiene usted toda la razón. La palabra pago suena un poco agresiva para lo que esto significa, toda vez que lo que la persona está haciendo es manteniendo y conservando el medio ambiente, el ecosistema donde se está trabajando. Nosotros, dentro de las leyes que estamos planteando y presentando en la próxima legislatura, tenemos la reglamentación específica y si todo sale como todos esperamos y logramos llegar a ese gran anhelo colombiano de la paz, el tema del pago por servicios ambientales en la mayor parte del territorio nacional se va a convertir sin lugar a dudas en un mecanismo de conservación, preservación y mantenimiento de los ecosistemas. Así es que este es un decreto, como usted dice, que lo que estamos es robusteciéndolo, buscando mecanismos alternativos y estructurándolo de manera mucho más adecuada que como lo tenemos en la actualidad. Decía doña Clara, ministro, que la idea es que eso no sea un decreto de corto plazo, que se mantenga por mucho tiempo. Tenemos esto como una de las leyes que va a presentar y que nosotros presentamos en Consejo de Ministros hace un par de semanas, se la presentamos al presidente, estamos elaborando el proceso del proyecto y tenemos hoy un experto, una de las personas que más sabe de este tema en el país, que ha hecho legislaciones, ha desarrollado actividades no solo legislativas, sino en la práctica en países de Centroamérica como una de las prioridades por parte del Ministerio. Es decir, nosotros no podemos seguir pensando que los ecosistemas por sí mismos se van a mantener o que vamos a tener actividades policiales o del ejército, sino que es la misma población quien nos acompañará dentro de ese proceso. Muy bien, ministro, pues vamos con más participación. Andrea, ¿qué se preguntan los ciudadanos? Los colombianos preguntan desde las calles de nuestro país, como Margarita Rodríguez, que tiene la siguiente inquietud. Quiero saber por qué el gobierno quiere hacer más fácil las licencias ambientales. ¿Cuál es la razón y el porqué de hacer esas licencias más fácil? ¿Habrá alguna razón? Debemos de cuidar, como lo ha hecho Lima, Perú, la parte ambiental que está muy buena y que debemos de tomar ejemplo porque ellos han visto que nosotros no hemos tenido la sabiduría para llevar a cabo ese propósito. Te damos gracias, espero tu respuesta, gracias. Participa, la urna está abierta. Pues ministro, ahí está la pregunta de Margarita.
¿Por qué hacer más fácil el trámite de la licencia ambiental? Margarita, un gusto. Muchas gracias por la pregunta, más que oportuna en unas semanas donde ha habido un enorme comentario por parte de la expedición de las licencias ambientales por parte de la Autoridad Nacional de Licencias, la ANLA. Varios comentarios. El primero, la prioridad, la primera responsabilidad de este ministerio en cabeza mía es la preservación y mantenimiento de los ecosistemas, medio ambiente y por lo tanto el rigor técnico en la forma como se analizan, expiden o niegan las licencias ambientales desde el punto de vista técnico. Lo que nosotros estamos buscando con la modificación del decreto 2820, que seguramente era lo que usted mencionaba, no es hacer licencias más rápidas, otorgar más licencias, sino todo lo contrario, buscar mecanismos manteniendo y aumentando el rigor técnico que permitan que la gente tenga claridad desde el punto de vista conceptual y procedimental en el proceso de aceptación o negación de una licencia ambiental. Aquí lo que estamos haciendo es fortaleciendo desde el punto de vista estructural la autoridad de licencias ambientales y optimizando la forma como se desarrollan los procedimientos para, repito, la entrega o no de las licencias ambientales. Pero quiero que usted esté tranquila en el sentido de que en este decreto que próximamente saldrá, los tiempos se van a mantener, los mecanismos se vuelven mucho más rigurosos y lo más importante, la gente va a tener la claridad sobre el procedimiento para ejecutar dicha solicitud. Ministro, ¿algún medio de comunicación, algún periodista posicionó el tema de las licencias ambientales express? Porque seguramente interpretó que esto era simplemente un tema de reducción de tiempos para agilizar y simplemente obviar de pronto requisitos. Ese tema de licencia express, hoy en día, con lo que usted ya tiene proyectado del decreto, ¿qué puede uno decir frente a ese tema, esa frase que se acuñó de alguna manera tan mal? Jairo, yo sobre los comentarios de toda la gente que nos ha hecho más de 1.500 comentarios, tengo el máximo respeto. Sin embargo, tengo que hacer varias aclaraciones. La primera, lo que se planteó y se publicó fue un proyecto de decreto. El decreto de la modificación del 2820 aún no está expedido. Nosotros nos tomamos unas semanas adicionales para incluir los comentarios. Nos hemos reunido con mucha gente y la gente en la mente, de una manera totalmente válida, en ese momento se pensó que como el decreto decía que de 90 días iba a pasar a 70, pues en el imaginario de la gente dice 20 días menos, es una licencia express. Sin embargo, en el decreto que próximamente la comunidad tendrá, los tiempos se mantienen exactamente igual, es decir, vamos a mantener los tiempos, vamos a volver más rigurosos los procesos de la presentación de la información, hemos incluido el proceso de la oralidad que es absolutamente fundamental y estratégico en el proceso y el tema del seguimiento a la ejecución de las obras cuando se autoriza la licencia ambiental se ha vuelto mucho más riguroso y estamos haciendo un acompañamiento especial a las corporaciones regionales que son las que nos van a acompañar dentro de este proceso. Muy bien, vamos ahora a Montería, tenemos llamada de Jorge Herrera. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, sí. Bienvenido, hombre, bienvenido a Urna de Cristal. Buenas noches, ministro. Lo llamo de acá de Montería, sí. Me gusta, muy bonito, sí, cuando se habla del ambiente. Jorge, buenas noches, ¿cómo va? Nosotros aquí vivimos en un barrio cerca de la CBS. La CBS es donde se cuida el ambiente, pero nos tienen de lo que es Incoder y donde no hay el ambiente, no se cuida el ambiente, sino que lo destruyen la salud. Señor ministro. Jorge, aquí estoy. Jorge, ¿cuál es la pregunta? Sí, yo le pregunto sobre qué es lo que la CBS, los valles del Sinú y el San Jorge, que tienen que ver con el ambiente, sí, pero acá eso no se cumple. Ok, Jorge, muchas gracias por su participación, ministro. Está hablando de supongo de la corporación. Claro, Jorge, muy buenas noches a usted. Varios temas, una de las 7 líneas fundamentales de trabajo que nos impusimos hace un mes que llegamos al ministerio
es el acompañamiento de las corporaciones. Yo he dicho y lo he repetido que sin lugar a dudas las corporaciones deben tener a mediano y largo plazo un nivel de intervención desde el punto de vista legal o reglamentario, pero a corto plazo, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo he asumido un compromiso directo, de manera concreta con las corporaciones, en el sentido de poder ir, participar, estar y formar parte de los consejos directivos. En este mes hemos estado en 5 consejos directivos, la próxima semana estaré en el siguiente consejo directivo y lo que estamos buscando es cómo logramos unir la política pública de medio ambiente con la autoridad ambiental en territorio que son las corporaciones. Así que yo le pido un compás de espera en el sentido de que estamos cada vez más involucrados con las corporaciones y mirando cómo logramos que esta política pública pueda llegar a las regiones y se puedan cumplir con las expectativas de la comunidad en el tema tal vez más importante hoy, que es el tema medioambiental. Muy bien, y aprovechando la presencia del director del IDEAN, bueno, ministro y director, ¿qué pasó con el fenómeno del niño? Hace un par de meses estábamos con los pelos de punta, estaba todo el mundo preocupado, llamábamos a campañas de ahorro, porque se nos venía un fenómeno del niño y se nos venía una sequía muy fuerte en el país. En realidad, ¿qué pasó? ¿Eso se desinfló? Bueno, me parece muy pertinente tu pregunta porque lo que quiero advertirle al país hoy es que la probabilidad de ocurrencia del fenómeno del niño no ha desaparecido. Todo lo contrario, en el último mes la probabilidad ha aumentado al 72% para que en el trimestre noviembre, diciembre y enero tengamos la presencia del fenómeno del niño. De hecho, también es importante que todos sepamos que el mes de octubre por el cual estamos atravesando siempre, John Jairo, es el mes más lluvioso del año, con niño o sin niño. Siempre vamos a tener y vamos a registrar precipitaciones. Lo que queremos advertir el día de hoy a los colombianos es que estas precipitaciones pueden ser menos intensas y menos frecuentes. ¿Y esto qué significa? Que vamos a registrar algunas precipitaciones que nos pueden inclusive dejar algunos problemas, pero no nos puede descuidar o no nos puede mandar la señal de que entonces no hay que prepararnos para recibir un fenómeno que sin lugar a dudas su intensidad puede ser débil, pero su impacto puede ser importante en la medida en que inclusive en el mes de septiembre, el que acaba de pasar, ha sido un mes deficitario en lluvias en gran parte del territorio colombiano. Y ese déficit de lluvias, John Jairo, se puede ir acumulando con las lluvias pocas o menores que podamos tener en este mes, podemos ir acumulando un rezago de precipitaciones de tal manera que para el mes de diciembre, enero y febrero tengamos una emergencia obviamente por la disminución de los caudales de los ríos, por la temporada de más temperatura, por la probabilidad de ocurrencia de incendios. Entonces el país no puede bajar la guardia y quiero llamar la atención, el fenómeno del niño está latente, la probabilidad de ocurrencia está allí, la temperatura en el Pacífico sigue sosteniéndose y entonces es un indicador no menor para desatender. Entonces vamos a ver lluvias en octubre. Sí. ¿No con la misma intensidad de otros años? No con la misma, la probabilidad que hemos advertido en el pronóstico de predicción climática que hacemos mes a mes. Señalamos que las lluvias pueden estar en algunas regiones en lo normal e inclusive por debajo de lo normal. Y esa normalidad de las precipitaciones acumulada, John Jairo, es la que nos puede traer problemas más adelante por si la gente baja la guardia, si la gente no administra el recurso, si no tenemos un uso adecuado y responsable del mismo, podemos comprometer obviamente en enero una situación muy difícil para el país. Entonces es importante que sepan que esto no ha desaparecido, están allí, los modelos han marcado esa tendencia, todas las agencias meteorológicas del mundo han señalado que sigue siendo latente la presencia del fenómeno del niño en el país y como quiera que es un fenómeno natural, que hay que monitorear, que no se puede encapsular en el tiempo y no le puede poner 1 hora, segundos, sí, porque pues, obviamente es un fenómeno que va variando de manera permanente, pues obviamente la probabilidad si no ha reducido, todo lo contrario, se ha sostenido e inclusive ha aumentado. Usted tiene unos gráficos de apoyo, no sé si los miramos un poco para poder analizar lo que va a pasar, porque mira, ahí en el caso del mapa de anomalías de lluvias. De lluvias del mes de septiembre, como ustedes pueden ver, tuvimos problemas y déficit todavía muy marcados en la región de La Guajira, en el centro del país, particularmente en el departamento de Boyacá, en la provincia del centro, del departamento de Boyacá Norte, tuvimos dificultades de déficit en el departamento del Huila. O sea, lo que es amarillo es donde hubo déficit. Donde hubo déficit, exactamente. Allí la gráfica donde hubo amarillo y color oscuro, el déficit fue muy alto. El morado es por encima de lo lluvias, por encima de lo normal. Entonces, ese es el mapa de lluvias acumuladas de todo el mes de septiembre. Sí. Y como quiera que nos entramos a un mes con más precipitaciones, esperamos que estas áreas que tuvieron déficit puedan recuperar
recuperar de alguna manera su condición hídrica y puedan aguantar los meses que vienen con fenómeno natural. Por lo menos me llama la atención que en el caso del Atlántico y Barranquilla, que se vuelve noticia cuando llueve, pero precisamente por los temas de los arroyos, la gente se queja muchos días por las temperaturas tan altas y otras veces lo que vemos es esos aguaceros y esos arroyos. ¿Qué es lo que puede estar explicando lo que está pasando en Barranquilla, por ejemplo? A ver, estas lluvias que están en la región Caribe particularmente son producto del tránsito de ondas tropicales que estimulan la precipitación puntual en esa zona y son lluvias muy fuertes, muy rápidas y que nos dejan, por supuesto, entonces esta condición. Para la región Caribe, los meses de más precipitación son estos, en donde tenemos más humedad. Sin embargo, pues los últimos meses hemos tenido el tránsito de ondas tropicales, inclusive los coletazos de algunas tormentas tropicales que hacen tránsito en el mar Caribe, y eso nos ha dejado lluvias. Y fíjese que las precipitaciones de la región Caribe, particularmente lo que fue Atlántico, Magdalena y el sur de La Guajira, pues era donde estaba muy marcado el rezago. Y sin embargo, con todas las precipitaciones que tuvimos en estos últimos días, los ecosistemas no se han recuperado, las ciénegas de todas maneras no han acumulado la mayor cantidad de agua. El impacto es importante en las ciudades, como usted lo señala, los arroyos son impactantes, pero en la región, en Barranquilla y en el distrito, por supuesto, pues es una situación normal esta condición, pero pues las lluvias sí fueron producto de estas ondas y eso se explica de esa manera. Un comentario sobre este tema que plantea Omar que me parece fundamental, y es hacer un llamado a la comunidad y a toda la población, no solo en lo que Omar plantea. Nosotros hemos tenido en los últimos 3 o 4 días varios incendios en Cundinamarca. Tuvimos un incendio muy marcado en Villa de Leyva que afortunadamente la unidad de gestión del riesgo, los bomberos, el ejército, en fin, todo el equipo que acompañó logró detener, pero hemos tenido en la zona de Huateco, Cunubá, en Cundinamarca, hemos tenido 4 o 5 pequeños incendios. Entonces, ratificarle a la gente que es importante estar alerta, que es importante no hacer quemas cerca de las casas, ni de hojas, ni de papeles. La conflagración que tuvimos en Villa de Leyva fue consecuencia de una persona del campo que prendió para limpiar unas hojas de basura que había en su solar, y esto pues significó un incendio de unas dimensiones bastante grandes. Entonces, recomendarle a la gente no solamente el cuidado del recurso hídrico, tener la claridad de que estamos ante una visión inminente del tema del fenómeno del niño, sino y sobre todo que en esta coyuntura en la que estamos haya un cuidado especial. Pues precisamente tenemos llamadas de Sogamoso, Antonio Carreño. Antonio, muy buenas noches. ¿Antonio? ¿Don Antonio nos escucha? No, creo que hemos perdido precisamente la llamada. Ese tema de los incendios sí que es bien importante en el sentido de lo que usted dice, ministro. Los incendios no se provocan, y está demostrado que no es producto de que es que se prendió de un momento a otro. Claro, y tenemos si otros, hay la actividad humana ahí detrás de esto. En algunos casos, yo no quiero generalizar, muchos involuntariamente, como el caso que acabo de mencionar, y esto tiene otras consecuencias y otras dificultades. En zonas donde tenemos regiones cerradas, esto es donde hay pinos, árboles de gran altura, la forma como se apaga el incendio tiene que ser en principio terrestre, porque en ese caso los helicópteros no nos sirven y muchas veces las zonas son muy alejadas. Tuvimos ayer, nos demoramos 3 o 4 horas para poder llegar hasta el sitio donde estaba la conflagración. Entonces, pues es un tema complejo, y nuevamente hago un llamado muy especial cuando vean posibilidades o cuando hayan actividades que se vean, es informar a la policía, a los bomberos, porque aquí también tenemos un riesgo latente que tenemos que prevenir. Muy bien, pues continuamos con la participación ciudadana. Ángela, estaba pensando aquí en el trabajo. Andrea, ¿qué se están preguntando los ciudadanos? Freddy Castaño también nos envió su pregunta a Urna de Cristal. Yo quiero saber cómo se van a contrarrestar las causas del cambio climático. Participa, la urna está abierta. Aquí le toca intervenir a los dos con esa pregunta. Los efectos del cambio climático, ¿cómo se va a contrarrestar eso, teniendo en cuenta que Colombia puede ser uno de los más afectados? Sí, a ver, varios temas importantes, bastante oportuna la pregunta. Lo primero es que en términos de lo que está sucediendo en el mundo, Colombia contribuye en términos de las emisiones de carbono en menos del 0.4% del total de emisiones a nivel mundial. Sin embargo,
somos uno de los países que mayor afectación tienen por dicho efecto. Y aquí es importante mencionar dos temas. Una son las actividades de mitigación que nosotros podemos hacer y desarrollar, y otras las actividades de adaptación. Entonces, ¿qué inversiones, qué acompañamientos podemos hacer? Nosotros tenemos hoy unos temas de desarrollo muy importantes, unos recursos muy significativos, no solamente en el tema del manejo y mantenimiento de las cuencas hídricas a nivel nacional, sino en temas concretos. Tenemos una situación muy complicada de erosión costera en gran parte de las costas de nuestro territorio nacional. Acabamos de firmar un convenio con la embajada, con el gobierno holandés, para una ayuda que esperamos en 2 meses tener unos resultados muy concretos. Pero dicho lo anterior, nosotros tenemos una convicción en el ministerio, y es la única forma como a mediano y largo plazo nosotros vamos a disminuir los efectos del cambio climático es si nosotros logramos que la gente, todos los ciudadanos del común, quien pregunta, la mamá de uno, el papá de uno, la familia de uno, interioriza qué significa el cambio climático. Es decir, nosotros necesitamos llevar el concepto de cambio climático a la intimidad del ser humano para que la gente sepa que todo su comportamiento, todas sus acciones o omisiones tienen una repercusión directa en términos del medio ambiente, y que es su comportamiento el que en definitiva va a hacer que la afectación en nuestro territorio y en el mundo en general sea mayor o menor. Así es que nosotros en menos de 2 meses vamos a estar lanzando una estrategia integral de comunicación a nivel nacional, 2-3 meses, cuyo objetivo, fuera del tema pedagógico, educativo, desde el punto de vista medioambiental, tiene un alto contenido en términos de cambio climático. Omar, no sé usted qué... Sí, ahí para contribuir, ministro, en el análisis es importante señalar que inclusive en los documentos técnicos que el IDEAN ha producido, particularmente referente a las comunicaciones de cambio climático, que es una obligación del país contarle al mundo y obviamente a los mismos colombianos cuál es el diagnóstico y cuál es el estado y la evolución del cambio climático en el país, se señala claramente que podemos tener afectaciones importantes, como bien lo señalaba John Jairo, el ministro. Somos un país bastante vulnerable en la medida en que 1 grado centígrado que cambie la temperatura del país en ecosistemas de páramo particularmente podría llegar a comprometer seriamente la sostenibilidad del recurso hídrico a futuro en el país. Luego, de alguna manera, lo importante allí es que nosotros entendamos, como lo señala el ministro, que en principio hay que reconocer que el cambio climático es una realidad en Colombia y que tenemos que adaptarnos a esa condición y introducir el concepto del cambio climático y la ciencia asociada en los procesos de planificación estratégica de todos los sectores productivos del país. Nosotros no podemos seguir evidenciando situaciones asociadas a la potenciación de la variabilidad climática, producto obviamente también del cambio climático, a situaciones como la agricultura, la ganadería, el sistema industrial, las carreteras, la infraestructura. Debe incorporar definitivamente análisis de cambio climático, de variabilidad climática, porque de lo contrario pues podemos hacer del desarrollo una condición complicada. Entonces, yo sí creo que, como lo dice el ministro, todos los colombianos debemos entender qué significa el cambio climático y cómo aportar a resolver un poco el problema desde lo nacional. Muy bien, pues a esta hora vamos a tener comunicación con Daneris Agrada, que nos llama desde Rosario, Nariño. Daneris, muy buenas noches. Daneris. Muy buenas noches. Un cordial saludo, muy buenas noches. O estamos con Ángel. Señor ministro, le habla Daneri Adrada Araujo desde el municipio del Rosario, Nariño. Daneri, buenas noches, un gusto oírlo. Daneri, le escucho. Sí, le escucho, ministro. Daneris, tiene que bajarle al televisor porque si nos escucha por ahí bueno, se va a remorrar. Mi pregunta es la siguiente, señor ministro. Sí, señor. Nosotros en el municipio de Rosario pertenecemos a la cordillera y es una zona desertificada. Sí. Nosotros queremos saber quién puede presentar un proyecto, porque es que en este municipio ninguno de los alcaldes se ha interesado por hacer un proyecto para reforestación de las microcuencas. Muy bien, Daneri. Muchas gracias por su participación. Y bueno, ministro, sobre el tema de erradicación de proyectos. Daneri, dos temas muy importantes. El tema de las cuencas, del macizo, es un tema que venimos trabajando, estamos gestionando unos recursos
y estamos muy posiblemente próximos a presentar un COMPES para el macizo colombiano, las cuencas, y ahí yo tengo la convicción que vamos a lograr y la ilusión, unos recursos significativos para un trabajo que vienen haciendo un grupo de personas de esta zona del país. Con relación al tema de los proyectos se presentan directamente al ministerio. Los proyectos, obviamente, para tener en el buen sentido de la palabra un aval institucional, pues deben ser presentados en principio por las autoridades locales o departamentales, y lo que le quiero recomendar en los casos concretos suyos es ir a la corporación, hablar con el director de la corporación, y con todo el gusto del mundo, pues él le prestará el servicio. Sin embargo, si tiene otra inquietud o mayores inquietudes, yo lo invito a que llame al Ministerio de Ambiente, y con mucho gusto ahí le podemos acompañar, ayudar y prestar digamos, la asesoría requerida para este tema. El Ministerio de Ambiente, no tengo el teléfono, pero antes de que se acabe el programa le prometo que se lo colocamos en la pantalla. Ya le pedimos a Jaime Sarmiento, que está allá en el máster, para que nos colabore con el tema del el teléfono y la página web también, por si hay que escribir. Muy allá. bien. Saludamos a esta hora de la noche a William Espinosa. William, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Desde dónde nos llama, William? San José. Estoy llamando desde el municipio de San José, del departamento del Guaviare. Muy bien, bienvenido, William, su pregunta. Está muy duro el televisor. No, creo que se cayó. Se cayó. Se cayó William, en ese momento la llamada. No, se cayó. la llamada. Pues bueno, mientras tanto tenemos más participación de la ciudadanía. ¿Qué se están preguntando los colombianos, Andrea? @jomor80 nos envía la siguiente pregunta. Fracking destruye ecosistemas y contamina. ¿Por qué quieren implementarlo sabiendo el daño que causa? Muy bien, qué buen tema. Otro tema también calientico, ¿no, ministro? Fracking. A ver, una respuesta bastante concreta. Lo primero es, para todos los televidentes, el denominado fracking es la estimulación hidráulica para yacimientos no convencionales. Esto es aquellas afectaciones que se desarrollan o aquellas excavaciones, exploraciones que se realizan entre 1.500 y 2.000 metros de profundidad, y es un mecanismo tecnológicamente desarrollado por medio del cual, a través de la inyección de un número significativo de agua, con un 94% de agua, 4%, 5% de arena muy fina y el 1% de aditivos químicos, se hace una especie de fracturamiento a las rocas para la extracción de hidrocarburos. Dos comentarios. El primero es lo que ha hecho el país, lo que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente, de Ambiente y de Minas durante 2 años, es investigar a lo largo y ancho del mundo. Hemos visitado más de 8 países, países que autorizan la estimulación hidráulica, países que no lo autorizan, países que han declarado la moratoria de la estimulación hidráulica, es decir, países que han dicho hasta que científicamente esto no esté probado si es bueno o malo no lo hago, y países que han declarado esa moratoria y los han levantado, como el Reino Unido. Lo que nosotros hemos dicho como Ministerio de Ambiente son varias cosas. La primera, nosotros hemos diseñado un sistema que es la formulación de los pliegos para la exploración de yacimientos no convencionales, no para la explotación. Y en esto quiero hacer una claridad muy grande. Lo que quedó definido en los términos de referencia fueron los elementos del máximo rigor técnico para garantizar dentro de esos lineamientos que no vamos a tener un impacto medioambiental negativo. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales ha creado un equipo élite especial para este trabajo, para este proyecto, gente que trabajó durante estos 2 años, y yo lo que quiero decirle a los televidentes es que no les quepa la menor duda que, 1, se tomaron las precauciones, los medios desde el punto de vista procedimental; 2, que tenemos un grupo que en el momento en que se verifique que se ha causado algún daño, sin lugar a dudas se van a hacer las suspensiones respectivas de las licencias en caso de que haya solicitudes para este procedimiento que aún no han sido realizadas. Y 3, los tres principales inquietudes, los tres principales temores que han existido dentro de la comunidad han sido tomados dentro de este procedimiento con el fin de buscar
minimizar, optimizar la posibilidad de que haya daños ambientales. Así es que este es un procedimiento que no es muy claro decir que sea autorizado, este es un proceso que se ha reglamentado, que como toda la reglamentación exige un procedimiento con un rigor técnico basado en el cuidado y el respeto del medio ambiente, y ese es el procedimiento que estamos siguiendo, sobre el cual a la fecha de hoy no hay ninguna solicitud de exploración para yacimientos no convencionales. Pues muy bien, seguramente vamos a continuar un poco con ese tema ahora más adelante, porque hemos restablecido la comunicación con William desde San José del Guaviare. William, muy buenas noches, adelante, se nos cortó la llamada, pero ¿cuál es su pregunta? William, William, adelante, su pregunta, lo escuchamos. Sí, la pregunta para el señor ministro es la siguiente: ¿qué se está haciendo para mitigar la deforestación en la Amazonía y la Orinoquía, que año a año se toman miles de hectáreas de bosque, y esto pues es muy perjudicial para el calentamiento global, y nosotros somos el pulmón del mundo? William, ¿me escucha? William, no creo que perdió. Bueno, William, buenas noches. William, quería preguntarles, allá en San José del Guaviare, donde precisamente hace poco estuvo el presidente Santos allá en una declaratoria de la estrella fluvial, la estrella fluvial. ¿Usted ha notado un deterioro muy fuerte en el tema de deforestación? Sí, el impacto es muy marcado, porque año a año se siguen tumbando miles de hectáreas. Muy bien, William, ministro. William, muchas gracias por estar en el programa, pero sobre todo muchas gracias por la pregunta. Nosotros tenemos varios temas sobre los que venimos trabajando en lo que se ha denominado la visión Amazonía. Usted tiene toda la razón, ese sector, esa región es uno de los grandes pulmones que tenemos. Este es un trabajo que se ha venido realizando. El martes anterior estuvimos en Iquitos, en Perú, con el ministro de Ambiente, con el presidente, precisamente hablando sobre esto, pero hechos y temas concretos. Tuvimos una misión del gobierno alemán, del gobierno noruego y del gobierno del Reino Unido, que terminó su trabajo el día de ayer. El objetivo es que logremos, en una cifra que nosotros consideramos puede estar cercana a los 70 millones de dólares, en un programa puntual específico para la Amazonía, que consiste en unos aportes que hacen estos gobiernos con el objetivo de nosotros garantizar que va a haber un trabajo, un proyecto de reforestación que no solamente incluye, como usted dice, la reforestación en términos de los árboles que se han devastado y se han ido perdiendo, sino cómo logramos transformar esos ecosistemas que han sido poco a poco depredados y digamos, dañados en actividades ganaderas, en actividades agrícolas, por actividades que nos permitan generar un proceso complementario adicional. Hoy tuvimos al mediodía una reunión con el director del Banco Interamericano de Desarrollo para la región andina, y tenemos una posibilidad de generar unos recursos importantes adicionales para esa región. Entonces yo quiero que usted tenga no la tranquilidad, sino la claridad de que, primero, esto es una prioridad para el gobierno en el tema de la visión Amazonía, a eso le estamos dedicando tiempo y recursos. Segundo, tenemos un gran apoyo de la comunidad internacional para poder traer recursos que nos permitan mitigar y mejorar la situación que se está presentando. Y tercero, dentro del plan nuestro de desarrollo, el tema de la visión Amazonía es una prioridad para el gobierno y para el Ministerio. Sí, es un tema muy importante, ministro. Uno de esos recursos, y los recursos que están ustedes gestionando, obviamente como gobierno nacional, nosotros, es inclusive fortalecer el sistema de monitoreo de los bosques en Colombia. Para el posconflicto, en el cual nos estamos preparando, uno de los proyectos más importantes del instituto es generar el inventario nacional forestal. John Jairo, es importante que el país sepa qué recurso tiene. Y allí ya el IDEAN ha venido desarrollando su metodología, ya tenemos todo prácticamente listo. Estamos buscando obviamente la financiación junto con el Ministerio de Ambiente, con el ministro, para lograr identificar y tener un inventario nacional forestal. Nosotros no podemos afrontar un sistema, un posconflicto en esta región del país sin saber la riqueza que tenemos, para saber exactamente qué podemos aprovechar, qué no podemos aprovechar, y definitivamente cómo a través de un sistema de monitoreo de bosques poder identificar con alertas tempranas de deforestación en qué lugar se está haciendo esa deforestación, para que las autoridades de alguna manera implementen acciones de vigilancia y control en cabeza de las corporaciones
corporaciones autónomas regionales, pero esa es una labor que por supuesto encabeza el Ministerio de Ambiente. El IDEAMAN ha venido trabajando incansablemente por entregarle al país un sistema de monitoreo de bosques robusto, serio, responsable y además muy orgullosamente tengo que decirlo que después de Brasil somos el país en Latinoamérica que tiene su mejor sistema de monitoreo de bosques. Eso se ha logrado en este gobierno, se ha logrado de la mano del Ministerio de Ambiente y por fortuna en los próximos días el ministro va a entregarle al país la nueva tasa de deforestación en Colombia, ya la tenemos preparada y es una muy buena noticia también decirle a los colombianos que es la primera vez en la historia que el IDEAM junto con el Ministerio de Ambiente le entrega una tasa anual de deforestación al país. Importantísimo. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque no solo nos da el indicador, sino que nos permite medir la forma como vamos mejorando la estrategia y por un tema, eficiencia de las estrategias. Por un tema adicional y es los apoyos que nos hacen los gobiernos internacionales, en su gran mayoría están supeditados a poder probar esa tasa de deforestación, la tasa de trabajo que estamos llevando a cabo. Así es que este tema que vamos a anunciar, yo aspiro la próxima semana, es un tema realmente importante. Pues muy bien, ministro y doctor Franco, les cuento que en Facatativá hay un grupo de personas, supongo, muy interesadas en el tema de ambiente y lo que estamos tratando y se está comunicando con nosotros precisamente Javier Rico. Javier, muy buenas noches. Sí, buenas noches para todo el panel, felicitarlos por ese magnífico programa. Dos preguntas básicamente, señor ministro. Estamos reunidos aquí 52 personas de la Sabana Occidente en la ciudad de Facatativá, en la Cámara de Comercio. Hay 3 alcaldes que están con nosotros, estamos conectados en pantalla gigante aquí. Señor ministro, ¿cómo pudiéramos articularnos? Primero, hay un acedero que nos lo están contaminando y ahorita en estas épocas de que tenemos que cuidar el medio ambiente nos lo está contaminando 2 urbanizaciones de Cafán. Hemos hecho, digamos, 4 años insistiendo con las entidades y nadie nos ha parado bolas. Estamos luchando, estamos listos para traer medios de comunicación. Juan Diego Alvira está dispuesto, pero no queremos al aire sacar esto hasta que por favor nos colaboren. Ministro, ayúdenos con a ver cómo hacemos para evitar que se siga contaminando este líquido vital, este nacedero, este río que está surtiendo al acueducto con aguas negras, porque unos irresponsables se están pegando a las aguas negras de una ciudadela, el Portal de María. Ese es uno de los puntos, ministro, y quiero que de aquí salgamos con alguna, por lo menos, ayuda de parte de ustedes, ministerio, porque ya llevamos 4 años. La segunda pregunta, señor ministro, es los bosques. Nos están deforestando los bosques del lado occidente de la ciudad de Facatativá, donde están abasteciendo los 2 embalses nuevos que va a entregar la administración con 600.000 metros cúbicos de agua, y queremos que nos colabore de pronto con una visita y nos ayuden con estos 2 temas, ministro. ¿Qué pueden? Javier, buenas noches a usted y a los alcaldes que lo acompañan. Yo le voy a pedir el siguiente favor. Necesito los datos de alguno de ustedes para poder, me comprometo que mañana a las 8 de la mañana los están contactando. Yo hablo con el director de la Corporación Autónoma con la CAR y me comprometo que mañana los buscan a primera hora. Usted ahorita espero que me pueda dar un teléfono donde lo pueda llamar y yo con mucho gusto me comprometo, estoy con el director de la CAR buscando hacer un recorrido por gran parte del departamento de Cundinamarca. La próxima semana estaré en Paipa, posiblemente en Tunja y la semana siguiente me comprometo a hacer la visita a Facatativá. Si usted me da la posibilidad de tener un teléfono donde lo puedan ubicar, donde lo pueda llamar yo, terminando el programa me comprometo a llamarlo y me comprometo que mañana a las 8 de la mañana lo ubica alguien de la corporación, yo llamo directamente al director hoy mismo y en 2 semanas podemos estar en Facatativá. Javier, ¿sigue en la línea, Javier? Sí, estamos aquí estamos, mejor dicho, colgados de los pelos, porque nos acabaron de cortar un poquitico la comunicación, no le escuchamos al señor ministro, pero es de suma importancia. Inclusive el señor Juan Diego Alviera del canal Caracol viene para acá, porque es de suma gravedad lo que está pasando con esa contaminación y con la deforestación de esto. La CAR, llevamos 3 años, pero créame que la CAR, los entes no han hecho absolutamente nada, vienen y nos hacen una visita, nos toman unas fotitos y así nos tienen hace 3 años. Javier, entonces, es que no me alcanzó a escuchar para que no se tenga que coger del pelo.
deme el teléfono. Es el caso del ministro que no puede, yo no puedo entonces, moverme el pelo, no. pero simplemente para que usted deme un teléfono si no le molesta al aire y me comprometo, terminando el programa, yo lo llamo y me comprometo que mañana a primera hora hay una persona de la corporación allá y si eso no le funciona, yo me comprometo a que alguien del ministerio vaya y en 2 semanas, si todo sale bien y yo logro organizar la agenda, lo acompaño en Facatativá con los alcaldes. Pero va a haber gente, Javier. Nos gustaría a ustedes, ministerio, que nos apoyaran en ese tema. Le voy a dar mi número telefónico, señor ministro. Dele, mijo. Si quiere Javier, para que ustedes pues no comiencen a llamarlo y comiencen a hacer hasta saboteos telefónicos, lo tenemos aquí internamente, ministro. Perfecto. Para no darlo Javier, ahora lo llamo terminando. Pero Javier, ahora lo llamará el ministro, se pondrá de acuerdo con usted y si no le pone bolas el ministro, aquí está Urna de Cristal, nos llama dentro de 8 días y con mucho gusto le abrimos la línea para que cuantas veces sea necesario, pues obviamente usted nos diga si lo están atendiendo o no, porque eso se trata de Urna de Cristal. Urna de Cristal no es un buzón de quejas, sino se trata de la participación y de ayudarles a ustedes precisamente a resolver esas inquietudes. Javier, ¿usted cree que lo voy a llamar o no? Pues vamos a ver, aquí ya estamos todos y que yo creo que quedó comprometido ante la ciudadanía 200.000 habitantes porque estamos retransmitiendo por el canal Cable Más de la ciudad de Facatativá, estamos retransmitiendo el programa. Javier, yo no tengo un compromiso con su ciudad, yo tengo un compromiso con el país. En eso estamos en el gobierno y termina el programa y yo lo llamo. No me va a colgar para que tomen su teléfono y yo lo llamo tan pronto termine. Pues ministro, yo sé que va a ser así, vamos a corregir esto por el medio ambiente. Gracias al señor ministro y estaré pendiente. Entonces voy a dictar el número. Listo, señor. Muy bien, Javier, pues no solo... ¿Quién me lo toma? Porque ahorita se me descomunica. Jaime, cuidado que no me vaya a caer el señor. Su jefe de prensa, Jaime Sarmiento, está ya pendiente y se encargará de hacer las llamadas. Además que no solo los 200.000 televidentes de Facatativá, sino los millones de colombianos que ven Urna de Cristal están aquí muy atentos a su compromiso, ministro, con Facatativá. Pues tenemos más participación a través de las redes y a través de los colombianos que preguntan en las calles. Andrea, ¿qué se están preguntando los ciudadanos? Seguimos con más participación de los ciudadanos y esta pregunta que nos envía Brian Briñez. Tengo una duda, una inquietud. La semana pasada Colombia participó en el foro de la ONU y me quisiera saber cuáles fueron las conclusiones de este foro, de esta reunión. Participa, la urna está abierta. Pues muy importante, ministro, porque sí, la verdad es mucho lo que se dice de esos foros, pero qué es lo que sale y cuáles son los compromisos que quedan. Yo creo que hay varios temas realmente importantes. En el caso concreto de Colombia hay dos, digamos, uno tiene que visualizar esto en 2 escenarios. El primero es lo macro, como usted dice, que es muy importante. Va a haber 2 encuentros que son muy significativos. La COP, que es una reunión que va a haber, la COP20 en Perú en el mes de diciembre, y el gran encuentro de los países en París, en Francia, en diciembre del 2015. Esos 2 encuentros son muy importantes porque son los encuentros donde se va a negociar o acordar las emisiones y los compromisos de emisiones que va a tener cada país, y esto tiene una repercusión directa en términos de lo que está sucediendo hoy en términos de calentamiento global. Esto que suena un poco genérico, abstracto y complejo, tiene una gran importancia para las estrategias que se están haciendo en cada uno de los territorios del país y a nivel mundial. Desde el punto de vista concreto nuestro, tuvimos un total de 16 reuniones bilaterales y en hechos aterrizados concretos. El primero, el ministro de Cooperación Internacional de Alemania, que es tal vez uno de los países con mayor apoyo, capacidad y voluntad de ayudar. El gobierno alemán nos ha estado ayudando mucho en el tema de la paz y en el tema ambiental. Ha asumido un compromiso, vamos a estar con el ministro posiblemente en la reserva de Chiribiquete, pero lo más importante es que para la región de la Amazonía, que decía nuestro televidente del Guaviare, la idea es que el gobierno alemán nos pueda hacer unos aportes importantes y unas ayudas importantes. Complementario a esto, dentro de la prioridad del ministerio está el tema de la educación medioambiental. Le he solicitado de manera concreta al ministro el apoyo en este tema, no solo en los conocimientos y la experiencia, sino en recursos. Nos reunimos con la ministra de Medio Ambiente de Noruega y asumimos con ella unos compromisos. Noruega es uno de los países que nos está acompañando en el tema de recursos para la Amazonía, y me reuní con la subsecretaria de Medio Ambiente de Reino Unido, donde también tenemos unos recursos importantes en términos de la Amazonía. Y fuera de estos temas, que son bastante significativos,
vamos a tener un encuentro muy importante con el expresidente Felipe Calderón, quien ha desarrollado un estudio en compañía de 7 países, uno de los cuales es Colombia, sobre el tema de la economía en la etapa del cambio climático, que da unos lineamientos muy importantes de cómo asumir a mediano y largo plazo los retos del cambio climático. Muy bien, ministro, el tema del río Bogotá. Sobre ese tema es mucho lo que se ha dicho, inclusive lo de Facatativá, pensé que se trataba también de ese tema, pero en el caso del río Bogotá, y precisamente con la emergencia del fenómeno de la Niña, fue muchos los compromisos que adquirió el gobierno en el tema de la recuperación del río. ¿Eso en qué quedó? El tema del río Bogotá es una de las 7 prioridades que ha asumido el ministerio, que asumí yo hace un mes que estoy en la cartera, y eso tiene unas cosas que a mí en lo personal me parecen maravillosas. Se lo dije al magistrado Velilla, quien fue el ponente de la sentencia. Lo primero es, esto es una sentencia, es un tema sobre el que no hay posibilidades de opinar o de interpretar. Y eso en un tema como el medioambiental, que genera tantas visiones, pues es muy importante. Dentro de eso hay más de 130 instituciones involucradas con unos niveles de compromiso muy grandes, con un requerimiento de recursos muy significativos. El gobierno nacional ya ha hecho, digamos, los diseños y la visualización de esos recursos, pero lo más importante de esto es que nosotros tenemos que cumplir, una vez ejecutoriada la sentencia, en los próximos 6 meses, la articulación. Esto implica crear unos comités, esto implica hacer un seguimiento, y yo he nombrado hace 2 semanas un gerente para la ejecución de esa norma de la sentencia de Río Bogotá. Esto es muy importante para el país y es muy importante para la capital de la República. Esto significa revitalizar uno de los pulmones fundamentales de la capital y de todas el departamento, porque la mayoría de municipios pues tienen directa o indirectamente una relación. Muchas industrias que hoy están cerca al río Bogotá y que posiblemente hay dificultades en los tratamientos que se hacen de los productos residuales y demás, pues esto implica una nueva forma de pensar, así como el tema de, como ustedes saben, el salto de Tequendama dentro de la sentencia también quedó que aquí se tendrá que desarrollar una actividad que va a terminar siendo una actividad cultural muy importante. Es decir, el tema de la sentencia de Río Bogotá unido a el tema de los cerros de Bogotá, que también es un tema fundamental de una sentencia de la Corte. A esto le hemos puesto un gerente, una persona que está 24 horas al día coordinando la ejecución de la sentencia, acompañando a los alcaldes y mirando cómo logramos, digamos, volver real esto que está en una sentencia, volverlo real en la práctica. Vamos muy bien, tuve la revisión del cronograma de actividades el día de ayer, hoy tuve reunión con el director de la CAR al mediodía y él ha hecho un avance muy importante en los compromisos que él ha asumido. Así es que este es un tema que es más complejo en términos de la cantidad de compromisos, pero son temas sobre los que ya estamos trabajando. Inclusive el director de la CAR me decía que ya había sitios recuperados, ya había podido hacer visitas de... Lo que el director de la CAR y la CAR de Cundinamarca ha hecho es realmente satisfactorio en términos de la sentencia. Se ha iniciado un proceso muy importante de limpieza, se ha hecho un proceso muy importante de arborización, del sendero, ¿no? Los senderos, se han sembrado más de 70.000 árboles, el proyecto que tiene es maravilloso, está haciendo el lanzamiento de un par de licitaciones para los manejos de residuos, es decir, esta es una cosa que se está viendo ya en el día a día y que está coordinando el Ministerio. Muy bien, vamos a hablar del departamento del Cauca. Ángel Hidrobo. Ángel, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta, Ángel. No, en primer lugar, gracias por escucharnos. La pregunta mía es que aquí en el Tambo, pues definitivamente la minería ilegal está acabando con todos los ríos que tenemos. Eso es una lástima ver cómo se mueren los peces y nadie hace absolutamente nada. Entonces yo le quiero preguntarle al ministro desde allá cómo puede hacer algo para que realmente se termine con esta práctica ilegal y que prácticamente estamos sufriendo ahora las consecuencias, pero sobre todo esas consecuencias van a ser para nuestros hijos. Realmente yo le pido, ministro, de corazón y en nombre de todos los caucanos, los tameños, que nos colaboren en esta parte. Ángel, muchas gracias por su pregunta y la verdad que sí ha sido un dolor de cabeza el tema de la minería ilegal, ministro. Ángel, muy buenas noches a usted, a todas las personas que nos están viendo desde el Cauca. Este es sin lugar a dudas uno de los grandes retos que tiene el gobierno nacional. Este no es solamente un tema medioambiental, este tiene que ver con un tema minero, este tiene que ver con un tema de seguridad.
hemos hecho unas labores muy importantes en términos de medio ambiente, de minería ilegal. Estamos muy coordinados con el ministro Pinzón, con el ministro de Defensa, pero también hemos encontrado una cantidad de limitaciones. Nosotros hemos encontrado lugares del país en donde cuando llega la policía, en las dragas, las familias enteras están en la parte superior de la draga y eso impide que el procedimiento que se utilice se pueda desarrollar. Y detrás de esto, que es un tema que yo quiero dejar muy claro, yo vengo del sector social, yo estaba en el DPS, como lo dijo, se dijo en el comienzo del programa, y detrás de cada realidad ambiental hay una realidad social, una comunidad. Entonces el problema no solamente es cómo combatimos la minería ilegal, sino cómo logramos a través del DPS y demás instituciones sociales del gobierno apoyar el desarrollo y el rediseño de la vida de futuro de esas comunidades. Sí. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy importante, se está haciendo un trabajo desde el punto de vista legal, porque tenemos limitaciones legales para hacer ese trabajo y sin lugar a dudas ese es el reto más importante. Yo le agradezco el llamado suyo, yo entiendo la angustia suya, esa angustia que usted tiene ahí es la angustia y la preocupación mía no solo en el Cauca, sino en el gobierno, en el territorio nacional. Es un tema muy complejo. Estuvimos el día de antier en Perú. Perú ha hecho un avance muy importante en este tema. Perú prohibió las dragas y todo tipo de actividad minera en los ríos o cerca de los ríos. Nosotros tenemos otras dificultades que ustedes conocen, grupos al margen de la ley, algunos temas de dificultades desde el punto de vista de seguridad. Pero yo quiero que usted sepa que dentro de esas 7 prioridades que yo tengo, la minería ilegal y la forma como la vamos a contrarrestar y a debatir es una de las prioridades mías, es una prioridad del ministro de Defensa y es una prioridad del ministro de Minas y por supuesto ha sido una instrucción directa del presidente Santos. Pues ministro, qué bueno que personas como Ángel lo que se dediquen es a denunciar y ayudar a identificar dónde está esa minería criminal y no en muchos casos de encubrirla, como en muchas partes puede terminar sucediendo que terminan encubriendo a estos delincuentes, porque claro, la minería ilegal es pura delincuencia. Y es muy importante denunciar porque la minería, como usted muy bien menciona, la minería ilegal tiene unos problemas muy delicados, no solamente trabajo de menores de edad, sino y sobre todo contaminación a través del mercurio, por la forma como se hace el tratamiento del oro que se pretende sacar. Nosotros estamos sacando una norma en los próximos años sobre el tema de cómo se tiene que trabajar el tema del oro para que no tenga mercurio dentro del proceso que se está haciendo. Pero yo quiero que usted sepa que esa angustia que usted tiene es la angustia y la preocupación del gobierno entero sobre uno de los temas más complejos y delicados en los que estamos trabajando. Bueno, doctor Franco, ya se nos está terminando el tiempo, pero muy rápido. En el tema de lo que hablábamos del fenómeno del niño y que usted advierte que el riesgo todavía está, la probabilidad todavía existe, ¿es necesario mantener esas campañas de ahorro de agua, de ser cuidadosos en ese tema? Definitivamente, John Jairo, y además aprovecho la oportunidad para señalarle al país que tenemos que hacer un giro sustancial sobre la cultura del uso del agua en el país. Nosotros no podemos seguir convirtiendo los ríos que pasan por las principales ciudades en cloacas, en lugares de depósito de basuras, en donde se convierten en unas trampas mortales. Yo lo digo de esa manera porque obstaculizan el libre flujo de las aguas y una creciente súbita en algún momento de una emergencia pues produce un desbordamiento y a la vez una catástrofe. Nosotros tenemos que definitivamente asumir el reto de cambiar la mentalidad asociada al uso del recurso. Nosotros no podemos seguir pensando que tenemos agua suficiente para desperdiciar y para desaprovechar. Todo lo contrario, tenemos que acostumbrarnos a administrar eficientemente el recurso y aprovechar al máximo esta condición y esta cantidad que por fortuna podemos tener en el país, pero de la manera como la estamos tratando y la manera como la estamos manejando, pues no nos hace sostenibles y de alguna manera los sistemas productivos del país tienen que estar asociados definitivamente al uso adecuado del recurso hídrico, pero al ritmo que vamos, pues difícilmente lo podemos lograr. No sé si lo meten en camisa de 11 varas, pero muchos padres de familia me preguntan, teniendo en cuenta que la próxima semana hay vacaciones de colegios y muchos padres de familia pues han organizado sus vacaciones unos días con sus hijos. La pregunta que muy recurrente acá es, ¿qué va a pasar la próxima semana en materia de clima, digamos, en Bogotá y en zonas como la costa atlántica y inclusive aquí al interior, en el centro del país? Bueno, veníamos preparados para la respuesta porque es de alguna manera lo que más nos han preguntado en estos últimos días.
yo tengo que decirles que el mes de octubre, como lo dije al comienzo, es el mes de lluvias. Y probablemente a partir del fin de semana vamos a empezar a registrar el incremento de la nubosidad y por consiguiente el incremento de algunas precipitaciones en los próximos días. Luego, yo les pido el favor, es que tengan paciencia, podemos tener algunos días, intervalos de días secos al mediodía, podemos tener algunas precipitaciones en las horas de la noche, podemos registrar precipitaciones importantes. Aquí el llamado de atención es que no podemos bajar la guardia en no consultar la página de internet nuestra, no consultar las alertas que producimos de manera permanente, utilizar las herramientas informáticas que hemos dispuesto para el conocimiento de todos, el APP Mi Pronóstico, que es una herramienta que ustedes en los celulares pueden utilizar fácilmente. Allí nosotros disponemos todas las alertas por deslizamientos, inundaciones y consultarnos. Nosotros prestamos un servicio 24 horas para todos los colombianos y tomarse la precaución de llamar y consultarnos y muy seguramente vamos a darles una información con mayor detalle a las horas, en el momento que ustedes determinen. Procurar no viajar en las horas de la noche es una recomendación que nosotros siempre hacemos, en la medida en que las precipitaciones en la noche nos pueden traer complicaciones de deslizamientos potenciales, que pues lo podemos hacer. A los alcaldes y a los gobernadores invitarlos a que este mes activen de manera permanente los consejos departamentales de riesgo y hacer un monitoreo muy especial y muy importante en estos sitios recurrentes que siempre tenemos, pero tomar las precauciones del caso. Muy bien, pues doctor Franco, muchas gracias por estar en Luna de Cristal. Ministro, muchas gracias y un mensaje final así cortico, no licencia express. Jairo, muchas gracias por la invitación. No hay licencias express. En los próximos días van a ver lo que salió del decreto. Vamos a mantener el rigor técnico en el análisis del licenciamiento en caso de que se apruebe o se niegue. Estamos colocando unos requisitos adicionales y lo más importante de todo, aquí de lo que se trata es de preservar nuestro ambiente, nuestro medio ambiente, con un rigor muy importante, pero con una claridad también para aquellas personas que solicitan una licencia, quieren tener la claridad de cuánto tiempo se demora el proceso y que les digan sí o no con una fecha real. Y lo más importante, estamos fortaleciendo la autoridad de licencias ambientales y estamos en ese rediseño en esta época. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros en Luna de Cristal y a ustedes, muchas gracias por su participación. Nos vemos la próxima semana.